Bueno, vamos a hablar esta noche de cierto episodio de José de Austria en el Palacio de Versalles, en la corte de Francia. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Por entonces ya gobernaban el joven rey Luis XVI, que fue el último rey antes de la Revolución Francesa, y su mujer María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme apatía. Todos creían que la razón era una deficiencia sexual del rey. Aunque no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio. No. Y no porque no amara a su esposa, no. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar la apatía de Luis. Algunos otros médicos aconsejaban la circuncisión, consideraban que la raíz del problema era física, en fin. En 1776, el cirujano Moreau... Sí. ¿Qué tal, Leopoldo? Informó al rey que dicha operación era innecesaria. Dice, deje eso ahí. Sí. Todo es cuestión de temperamento, dijo Moreau. Mira vos. Y atribuyó al rey una constitución indolente. Más sí, ¿no? María Antonieta se había casado, o mejor dicho, se había casado con un señor indolente. Y el pueblo de Francia se burlaba de todo esto, inventaban canciones chuscas, y molestaban también a María Antonieta porque nadie creía que fuera virgen, le inventaban docenas de amantes, y bueno, y estos rumores crecían porque la reina, incluso que ya estaba medio cansada, ¿no?, evitaba compartir la cama con el rey. Y más que nada porque las noches le resultaban agotadoras por interminables, por vanas, por aburridas. Así que el matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua. Se pensó incluso en el divorcio, hasta que los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, que vivía en Viena naturalmente, porque era María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el emperador José II, ¿no?, que había estado planeando una visita a su hermana en Francia, finalmente salió de Viena con el delicado propósito de hacer que María Antonieta despertara a su esposo y lo amara. Aunque la vieja, María Teresa, tenía esperanzas, también tenía serias dudas. Por ahí pensaba, este José la va a sermonear demasiado, va a ser peor. Veo cómo es cuando uno le dice, dale, amalo. Se mete mucha gente. Es peor. Bueno. Pero la vieja subestimó los poderes de José, que era muy astuto. Mientras tanto, el ayuda de cámara de María Antonieta, Monsieur de Mercy, había informado secretamente a la corte de Austria acerca de algunas costumbres que tenía María Antonieta. Por ejemplo, parece que María Antonieta tenía deudas en el juego. Se pasaba escolaseando toda la noche. Jugaba al chinchón ahí con unos y les había quedado debiendo plata. También había adelgazado. El ayuda de cámara, Mercy, había preparado casi como un informe de una noche cualquiera de la reina. Y decía, baile en el Palacio Real hasta la medianoche. No es que lo había preparado, quedó
lo tenemos aquí, mire. Está ahí. El original. Documento histórico de una noche X de la reina. Dice, baile en el Palacio Real hasta la medianoche. Baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro de la Ópera. Paseo hasta las 6. Y pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había milonga, jugaba al chinchón toda la noche. Y jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano, el rey. El 19 de abril de 1777 llegó José para arreglar el asunto. A José le molestaba un poco la etiqueta del Palacio Versalles y a fin de evitar todas las restricciones impuestas por un ritual que alguna vez hemos contado aquí, en fin, viajó de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein y rechazó habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel. Hotel Las Cuatro Medialunas. Sí. Bueno, pero por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, finalmente se encontró con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. Bueno, el encuentro fue emocionante. José le dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara acciones más virtuosas. Bueno, qué sé yo. Y empezó a sermonearla, a decirle que dejara el juego, que dejara los bailongos. Y en medio del sermón, María Antonieta le habló entre llantos de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial. Y aseguró que estos detalles eran los que la llevaban a ella a entregarse al otro foro de diversión en el palacio, en fin. Entonces, preocupado, José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado a algún otro. Le dijo, escúchame, lo dicho, sí. ¿En esos bailes ya te entregaste a algún otro? ¿En qué sentido? Y la reina le juró que no. Y entonces José escribió a Austria, a la vieja, ¿no?, lo siguiente: demos gracia que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. Mirá vos. No de ideas. La reina, siguió diciendo, ¿no?, conserva su virginidad, más por suerte que por virtud. Como tantas de nosotras. Sí. La lotería. Y anunció, pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. José era un amante extraordinariamente eficaz. Todos lo conocen a José. Y entonces alentó a su hermana y al rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Dice, a ver, pídanme unos consejos sexuales. Y eso fue lo que hicieron. Y José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado el rey. Bueno, él escuchaba las consultas y con un poco de jactancia, ¿no?, daba las más explícitas clases de educación sexual. Bueno, esto que ven acá, sí, es un mexicano andando en bicicleta. Y esto es para agarrar cosas que estén muy altas. Bueno, y ahí, entre consulta y consulta, José se enteró espantado de que Luis, que había sido educado en la piedad, consideraba al placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Y con esa idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta. Bueno, después de las primeras conversaciones, José agudizó su estrategia y empezó a tratar de mostrarle a Luis qué cosa era este asunto, este negocio del sexo. Por ejemplo, organizó una cacería que debía terminar en la orgía más tremenda.
Le dice, vamos a mostrarle al rey cómo funciona esto. Dice, vamos a hacer una cacería, pum, pum, pum. Cuando estemos en el campo, en medio de lo suyo, ahí nomás Claro. nos ponemos en circuito. Bueno, ahí nomás tenemos Ahí un orden. estaba. Eso es gestión, ¿eh? Claro. Bueno, fueron a cazar. Cuando se armó la orgía, cuando se empezaron a bajar los lienzos, parece que Luis huyó de la reunión. Y María Antonieta lo tuvo que seguir medio resignada, porque ella quería quedarse un rato más. Ahora bien, José de Austria notó que el rey de Francia medio que se iba riendo y se codeaba con las ayudas de cámara. Y mirá, era ya un avance. Al día siguiente, José instaló justo al lado de la pieza de su cuñado a la dama más hermosa y atractiva del reino. La instaló allí y él mismo se unió a ella, discúlpeme, ¿no? Se unió. Sí. Vamos a decirlo así. Y de modo tal que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables en esa clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. Bien. La pasión que se despertó en Luis XVI fue tal que un rato más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber que tenía intenciones de visitar a su esposa. Y así que Luis XVI y María Antonieta se amaron. Cuando José se fue de París, en mayo de 1777, ya se había hecho amigo del rey, eran como chanchos. Bueno, se separó de su hermana y José se fue orgulloso porque había avergonzado a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que habían dicho, no tenía nada el rey Luis. Y en verdad, esta idea de que Luis tenía una dificultad pervivió en la historia y sin embargo no existe ningún registro. Se dijo 16. Seguro que María Antonieta le el imperio austríaco en la 77, María Antonieta le contó a su mamá por carta, ay mamá, no sabe lo que me pasó, que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió, ay, estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida, mi matrimonio se consuma a diario, en una palabra. Sí. Bueno, y último detalle, María Antonieta también adoptó una rutina más tranquila, nada de bailes, nada de chinchón, pocas salidas nocturnas, y este es el hermoso episodio de cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su propia mujer María Antonieta. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a José, el famoso José que te dio un consejo y se fue. Entonces fuimos a la discoteca para pedir un disco que ilustrara esta historia. Le contamos la historia, le contamos cómo José le enseñó a Luis. Cuidado con lo que le va a dar. Cómo tenía que hacer. Dice, mirá, quiero saberme, ¿vos querés saber cómo tenés que hacer? Bueno, y nos dio el siguiente disco. Así. Ah, muy bien. Así es una bella canción que escucharemos por su propio autor, Sandro, y que es la misma palabra que le decía José a su cuñado Luis. Así. Así, loco. Adelante, Sandro. Hablaremos esta noche de la mítica geografía de los mares de acuerdo a los mapas de la Edad Media. Mapas que si uno los examina, ve que existen una gran cantidad de extraños territorios, islas, incluso hay monstruos dibujados en medio del azul de los océanos.
Aquellos lugares, digo, aquellas islas, aquellos territorios desconocidos y extraños, han recibido incluso nombres y han aparecido en muchos textos cartográficos hasta mediados del siglo XVIII incluso. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, nacido en España, escribió allá por el año 1150 que había 27.000 islas mágicas solamente en el Atlántico. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes que creían ver en ellas tierras lejanas. No era raro entonces que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran su sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos que hicieron ver lugares maravillosos que luego nunca podían ser encontrados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oía hablar de hermosas islas fantasmas, territorios perdidos, incluso fugitivos, que de pronto se hacían visibles y después no se dejaban encontrar ni pisar. Alguna vez hablamos de ciudades semovientes y fugitivas. Por ejemplo, imaginemos que la ciudad de Mar del Plata no estuviera fija como lo está, sino que fuera una ciudad itinerante, Sí. que no siempre estuviera a la misma distancia ni en la misma dirección. Qué hermoso un mundo así. Incluso hasta podría darse el caso que en vez de ir uno hacia la ciudad de Mar del Plata, podría sentarse a esperar que pase. Estoy aquí esperando a que pase Mar del Plata. Ciudades eso es algo del futuro. Claro. Ciudades que se muevan en alguna dirección favorable. Bueno, esta era la idea de algunas islas, ¿no? Algunas leyendas de los vikings explicaban que cuando había una isla que se movía, convenía fijarla. Había incluso procedimientos mágicos para lograr que una isla movediza quedara fija. Por ejemplo, si usted conseguía un pedazo de hierro, una lanza, por ejemplo, y conseguía que un pedazo de hierro se clavara en el territorio de la isla fugitiva, el misterioso lugar quedaba inmovilizado y permitía la posterior llegada de los navegantes. Otro procedimiento fue utilizado para detener la isla de Gotlandia, que queda en el mar Báltico. Se dice que antiguamente esa isla solo era visible por la noche, cuando emergía del mar. Durante el día era invisible porque se hundía. Solo Eric el Rojo pudo bajar en sus costas, encendió allí un fuego y así quedó fijada. Cuando el hombre hacía sentir su presencia en aquellos territorios misteriosos, ahí quedaban clavados y entonces la ciudad de Mar del Plata quedaba donde queda ahora. Claro. Bien. Lo más importante de todos estos extraños territorios, la más importante de las leyendas, debí decir, fue la leyenda del Breasail, o la isla de la felicidad. El Breasail era una especie de monte celta habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor. ¿Cómo me gustan las hermosísimas doncellas sedientas de amor? ¿Hay en la sala alguna hermosísima doncella sedienta de amor? Hay miles. Sí. Bueno. Bien. Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar esa isla, ¿no? Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso y entonces olvidaban a su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. ¿Cómo me gusta el ininterrumpido deleite de los sentidos? ¿Hay alguien que en este momento está verificando un ininterrumpido deleite de los sentidos? Lo dicho, todos. El nombre Breasail fue más tarde confundido erróneamente con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón y que luego fue utilizado para designar todo color rojo oscuro e intenso. ¿Cómo se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombre? Ese es un convencimiento. Si una isla tiene nombre, existe. Bueno, entonces empezaron a hacer expediciones para ver si encontraban estas islas.
Allá entre 1480 y 1497 partieron de Bristol 7 expediciones con más de 600 hombres en busca de la isla de Brazil. Las primeras 6 expediciones no regresaron jamás. La última de ellas, por lo menos, logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta los Vikings, de la península del Labrador. Y el que llegó a aquel lugar fue un italiano, nuestro querido amigo Gaboto, que estaba al servicio de los ingleses. Fue el 24 de junio de 1497. Después del descubrimiento de América, se pensó que esta isla de Brazil podría encontrarse en las cercanías de un lugar en el que había madera tintorea, una madera llamada palo campeche, que era muy roja. Y así, finalmente, el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país que no tenía nada que ver con esa isla, y que es el Brasil. Otra isla fantástica existente en el Océano Atlántico, en cuya existencia se creía, era la isla de Antilla. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Ya se sabe que los obispos huían de la invasión musulmana y luego fundaban ciudades. Era cuadrangular, me refiero a la isla, y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba, con tal firmeza en la realidad de su existencia, que el sabio florentino Toscanelli, que aconsejó a Colón antes de que éste emprendiera su primer viaje, le dijo a Colón que pusiera primero rumbo a Antilla. Dice, andá primero a Antilia y luego seguí tu viaje para llegar al Asia Oriental. Fue así como al llegar a la primera expedición a la América Central, se creyó que se había arribado a la isla fantástica, Antilia, y de aquí el nombre de las actuales Islas Antillas. Hay que decir que en los mapas que se utilizaban en los viajes previos a la conquista, se escribía la temperatura de las aguas. Todo ello era producto de la siguiente superstición. Al alejarte de las costas africanas, iba aumentando la temperatura del mar. Eso se creía. Y se pensaba que si uno iba suficientemente en dirección oeste, el agua se espesaba y hervía. Bueno, entonces nadie quería ir hasta esos lugares de agua hirviendo porque pensaban que cuando el agua hervida derritiera el alquitrán que se usaba para calafatear los barcos se iban a hundir. Bueno, otro producto de la geografía mítica fue la historia de San Brandán. Se conserva en la Biblioteca Vaticana un códice del siglo IX, cuyo autor fue justamente el monje irlandés Brandán, y allí se cuentan las peripecias de un viaje de 7 años por el océano. En aquella travesía parece que el tipo se topó con ballenas del tamaño de grandes islas, en cuyos lomos estaban erigidas enormes ciudades. Caramba, ¿eh? Lo primero que tiene que hacer alguien que vive en una ciudad de una isla es asegurarse de que la isla sea, en verdad, una isla y no una ballena, porque se pueden producir grandes inconvenientes. Bien, también vio Brandán cíclopes, grifos, con sus cuerpos de águila y león, y llegó a una tierra reservada solo a los santos, a la que podía adentrarse cruzando en pleno día una barrera de sombras. En pleno día había como un arrecife de sombras que se mostraban eternas, parecían eternas. En su navegación, Brandán descubrió cientos de islas, constituidas algunas solo de piedras, otras con bosques impenetrables, otras cubiertas de pájaros, tanto que impedían caminar. Se refirió también a otra en la cual solo había vides y monjes comiendo uvas, a otra dotada de olas musicales, y una en la cual una mano monstruosa, accionada por un artificio mecánico, atrapaba a las naves que intentaban acercarse. Finalmente, una de esas islas mágicas fue bautizada con el nombre de Brandán, San Brandán. Allí, según algunos, el monje irlandés tiene un monasterio flotante.
Digamos, para terminar, algo respecto al desconocido continente del sur. Ese territorio empezó a ser pensado en virtud de un razonamiento, en cierto sentido impecable, que tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir otra parecida en el sur. En el año 43, no 1943, 43, Bueno, el geógrafo Pomponio Mela, sí, ¿qué tal? bien. ¿Cómo anda, Mela? Imaginó y representó un continente austral. Ptolomeo, que también tenía lo suyo, tomó la idea y expuso en sus mapas una gran tierra austral que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java y se unía al Asia por el este. Esta era la famosa terra incógnita que fue parte del credo geográfico durante siglos. Cuando, ya en febrero de 1488, el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, mostró que obviamente África no continuaba hacia el sur. Magallanes tampoco tropezó con ningún continente austral durante su viaje de circunnavegación. Sin embargo, en el primer atlas moderno aparece un continente austral que se llama Terra Australis, con el siguiente agregado: Nondum Cognita, todavía sin descubrir. O sea que dibujaban el mapa de algo que nadie conocía. Sí. Por intuición. Sí. Sí, claro. Como se puede descubrir también, podría decirse, un planeta sin haberlo visto. Durante el siglo XVII, los europeos continuaron incluyendo ese territorio en los mapas. Y buscando aquel continente, doblaron el Cabo de Hornos, otros examinaron cuidadosamente Australia y Nueva Zelanda, pero nada, el continente no aparecía. En 1769, los astrónomos ingleses aseguraron que debía ocurrir un tránsito de Venus, aparte, ¿no? Es otro asunto este, que es cuando Venus cruza el Sol, un fenómeno que permitiría a los astrónomos medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, entonces la Real Sociedad de Ciencias planeó una expedición a Tahití para observar el fenómeno. Y el capitán Cook llegó con su goleta ahí a Tahití el 10 de abril de 1769. Pero en realidad lo que él quería, más que ir a ver de cerca aquel tránsito de Venus, era ver si podía descubrir la famosa Terra Australis. Y por ahí abandonó a los astrónomos y se dispuso a navegar alrededor de las costas australianas. Pero no, en 1771 estaba de regreso en Inglaterra con las manos vacías. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Dice, anda bien al sur y da la vuelta. Bueno, avanzó incluso hasta más allá de los límites razonables, que no sé cuáles serían, y no apareció ningún rastro de tierras. Y escribió en su diario. Aquí tengo el diario. Es el diario original, Sí. Todavía está mojado. Sí, aquí el hielo es eterno. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Si alguien llegara a tener más fuerza y resolución de aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento. Estaba amargado. En marzo de 1773, después de 170 días de viaje entre los hielos del sur, Cook se rindió. Decidió enfilar su nave hacia aguas más templadas. Dijo, basta. La historia del continente austral se había derrumbado. Finalmente, a Cook no le fue bien. Llegó a la isla Caracacoa y luego de una terrible batalla con los nativos, se lo comieron. Uy, qué feo, el peor de los finales. Y hoy sabemos que evidentemente no existe. Ah, sí, existe, me hacen señas la producción. Pero la descubrieron después, no fue Cook el que descubrió la Antártida. Bueno, linda historia esta, ¿eh? La de los lugares
extraños, místicos y la geografía mística. Yo tenía muchas ganas de escribir un libro sobre geografía mística, pero se me adelantó ¿Quién? hace muy poco. Muchos otros lo habrán hecho, pero digo, se me adelantó ahora nada menos que Humberto Eco. Así que bueno. Pero, como ya he comentado aquí, algunos me dicen que el libro ese en realidad es pura ilustración. Que no tiene muchos textos de Eco, que es una recopilación de textos viejos, y que tiene, ponerle una docenita de lugares, y nada más. Así que por ahí podemos avanzar sobre otros lugares que no hayan sido mencionados por el querido Eco. Y bueno, fuimos a la discoteca para ver si había discos adecuados Sí, algo. a esta... Es raro, el tema es raro. Me dijo, no tengo más que discos así. Sacó uno cualquiera y era Lejana Tierra Mía. Bueno. Sí, muy bien, señor. Escucharemos a Gardel cantar Lejana Tierra Mía, refiriéndose a alguna de estas islas misteriosas. Adelante. Pedro II de Rusia y los Dolgoruki. Pedro II fue consagrado zar en 1727, cuando murió la segunda esposa de Pedro el Grande, Catalina Skabronska. Pedro II fue el sucesor de Catalina porque era el nieto de Pedro I el Grande. El hijo de Pedro el Grande, que se llamaba Alejo, padre de Pedro II, no llegó a zar porque murió joven durante el gobierno de su padre. Muy bien. Pedro II llegó al trono a los 13 años. Su educación había sido completamente desatendida. Un hombre poderoso llamado Menshikov se consagró como regente y se encargó de hacer del zar Pedro un imbécil. Había leccionado y en algunos casos sobornado a varios nobles para que instruyeran poco al zar y lo distrajeran con asuntos mundanos que nada tuvieran que ver con los públicos. De ese modo, gobernó durante un breve tiempo sin obstáculos. El descuido era tal que a los 13 años el zar Pedro ya era un borracho. Se emborrachaba cada vez que podía. Pero por una intriga que contaremos en otra oportunidad, Menshikov, el regente, cayó en desgracia y fue a parar a Siberia. Otra familia quiso adueñarse del favor del joven Pedro II. Era la familia Dolgoruki. A veces el zar era visitado por el príncipe Alexei Dolgoruki. Este príncipe tenía un hijo llamado Iván, de 20 años. Según la crónica, era un efebo apuesto, elegante e interesado en el amor griego, así dice la crónica, ¿no? Iván Dolgoruki, presionado por su familia y aprovechando esas tendencias, sedujo al zar. Andá, dice, seducímelo al zar. En diciembre de 1727, un embajador escribió a su ministro en la corte de Sajonia lo siguiente acerca de los amoríos del joven Pedro. Leo la carta del embajador. El zar tiene gustos contra natura y el delicioso Iván lo arrastra a juegos prohibidos en lugar de combatir sus inclinaciones. Podría creerse que los Dolgoruki favorecen los más variados desenfrenos, creando en el zar los sentimientos del más abyecto de los rusos. Sé de un aposento contiguo a la sala de billar, donde los Dolgoruki organizan encuentros galantes de todo orden. El zar no se acuesta hasta las 7 de la mañana. Todo esto dice el embajador Ortiva de Sajonia. Pedro, para agradecerle su amistad a Iván Dolgoruki, lo nombró chambelán y le concedió la condecoración de la Orden de Santa Catalina, que en general estaba reservada a las damas. Merced a la relación que Iván Dolgoruki tenía con el zar, el clan Dolgoruki ciertamente recibía favores y tenía gran poder en el Consejo de Estado. Pero aquella familia no se conformó con eso. Pensaron que sería conveniente incluso romper la relación con Iván, terminar con aquellos amores prohibidos y darle al zar una esposa, también de la familia Dolgoruki, para que el zar tuviera hijos
que estuvieran emparentados con ellos. Muy bien. Un día el zar Pedro fue hasta el castillo de Gorenki y se encontró con una sorpresa. El príncipe Dolgoruki, el viejo Dolgoruki, ¿no?, experto en organizar partidas de caza para Pedro, le presentó a una hija. Se llamaba Katia y, según la crónica, poseía una belleza que dejaba sin respiración. Era morocha, de ojos negros y tez muy blanca. Dicen que era una muchacha audaz, que participaba en las salidas de caza y en todos los juegos de sociedad y incluso en las reuniones más escabrosas. Katia suplantó a su hermano Iván en las relaciones con el zar. En San Petersburgo muchos nobles temblaron, porque esa relación bien podía ser el preludio de una boda, y esa unión acarrearía la sumisión total del zar a su familia política, es decir, los Dolgoruki. El caso es que Pedro mordió el anzuelo, se enamoró de Katia y se instaló por un tiempo junto a ella, todavía sin haberle tocado un pelo, en el castillo de Gorenki. Pero, a pesar de esto, no daba todavía el zar indicios de planear una boda ni nada por el estilo. Entonces, los Dolgoruki inventaron lo siguiente. Prepararon un encuentro secreto entre el zar y Katia en un pabellón de caza. Katia llegó hasta allí, según la crónica, dispuesta a cualquier tocamiento. Pedro aprovechó esa circunstancia y empezó a abrazarla. ¿Qué va a hacer, pobre pibe? En medio de los abrazos apareció el príncipe Dolgoruki, el viejo Dolgoruki, el papá de Katia, y empezó a los gritos, se declaró ultrajado en su honor y exigió una reparación oficial. ¡Ay! Dice, mire, claro, me siento ultrajado, qué sé yo, exijo una reparación oficial. Dice, ¿qué quiere que le reparen? Bueno, lo extraño fue que este burdo plan dio resultado. No sabemos si por temor a otro escándalo o por deseo, el zar Pedro comunicó a la corte que Katia era su prometida y que en el futuro habría boda. Era octubre de 1729. Los Dolgoruki festejaron. Estaban a un paso de adueñarse por completo del manejo del imperio. Se hizo una celebración para consagrar la promesa de casamiento, fiesta de compromiso, ¿no? Pero tuvieron mala suerte. El 6 de enero de 1730, en la tradicional bendición de las aguas del Neva, es el día de Navidad, me parece, en Rusia, o era el día de Navidad, conforme a la costumbre ortodoxa. Pedro II fue mal abrigado, y hubo ahí un oficio que no terminaba nunca, y se enfermó. Todos pensaron que era un resfrío, pero 5 días más tarde los médicos descubrieron los síntomas de la viruela, una enfermedad con frecuencia mortal en la época. Los Dolgoruki se desesperaron. Toda la intriga corría peligro de disolverse. El viejo Dolgoruki reunió a su familia y dijo que había una solución: casar y coronar sin tardanza a Katia, antes que el zar se muriera. Incluso otros miembros de la familia sugirieron que no hacía falta tanto, que solo una firma del zar bastaba, decretando a Katia como sucesora. Pero no hubo tiempo. La salud de Pedro empeoró, no firmó nada y murió el 19 de enero de 1730. No había cumplido 15 años. Sin darse por vencidos, los Dolgoruki contrataron unos falsificadores e inventaron un documento que, con la firma falsa de Pedro, consagraba a Katia como zarina. Pero los hombres del Consejo ruso descubrieron la trampa. Los Dolgoruki se retiraron resignados de la disputa para no armar más escándalo también, ¿no? Dicen que Katia lloró su desdicha muchos años, había quedado a un paso del trono. El Consejo ruso eligió como sucesora a Ana Ivanovna, una sobrina de Pedro el Grande, y el 19 de febrero del 1730 quedó consagrada como zarina y ya no hubo discusión.
Pero así termina esta historia, esta intriga de los Dolgoruki, que fracasó por una súbita enfermedad del zar. Una moraleja sería que hay que concretar rápidamente las intrigas que se hacen para casar a nuestra hija con el zar de Rusia. Es un poco particular la moraleja, ¿no? En realidad esa clase de moralejas son muy frecuentes en nuestro programa. Ajá. La moraleja del orden de si uno es el zar de Rusia, etcétera. Sí, no conviene ir. Claro. O si uno es víctima de las intrigas de los Dolgoruki, conviene no morirse de viruela. En general conviene, sin embargo, no morirse de viruela, ya que a usted le gustan las moralejas de orden general. Claro, un poco más general. Bien. ¿A quién quiere dedicar esta? Y lo único que se me ocurre es este pobre chico, Alejandro, de menos de 15 años, ya alcohólico, mal educado a propósito, digamos, ¿no? No fue un buen destino, me parece. Qué cosa, mal educados a propósito, ¿no? Lindo nombre para un conjunto de rock. Bueno. Fuimos a la discoteca y nos trajimos un bailecito, que se llama El Borrachito, dedicado a este joven de 13 años que no tenía nada que envidiarle a curdelas célebres, a los cuales incluso me atrevería a rendir homenaje si no fuera porque debo nombrarlos. Pero bueno, ensombrecía a muchas curdelas con muchos años de alcohol encima. Así que esta precocidad finalmente no fructificó porque no alcanzó a convertirse en un viejo kurda. Eso es a lo que aspira uno, ¿no? Muy bueno. El caso es que este bailecito se llama El Borrachito y lo cantan nuestros amigos los Huancahuá. Adelante.